Qué bueno es aquí desde el taller del maestro en la iglesia Restaurados para Restaurar, el poder ponernos cada día en las manos del Señor. Y estaba agradecido con Dios. Ayer teníamos la última vigilia del año de agradecimiento, y la verdad es que sentía un gozo a pesar del año duro que ha sido. Un año difícil que ha sido para todos. Pero veía los testimonios que daban con qué gratitud, con qué gozo, diciendo, a pesar del año tan duro que ha sido, el Señor nos ha guardado y nos ha bendecido. Y yo le decía, es verdad, el Señor se ha encargado de cada uno de nosotros. A pesar de que hemos visto a nuestro alrededor y a veces hasta lo hemos pasado nosotros mismos, esa dureza de este año, pero el Señor ha estado con nosotros en todo momento. Nos ha guardado, nos ha suplido todo aquello necesario, aquel afecto, cariño de humano que también nos ha faltado, el Señor lo ha suplido. Y hemos podido terminar el año satisfechos. Desde que teníamos un Dios que está pendiente de nuestras vidas. Cuando parecía que el mundo se venía abajo, nosotros estábamos en el hueco de su mano, sostenidos. Y decía, qué bueno es. Y ver a los hermanos y hermanas allí que daban gracias al Señor por todo lo que había ocurrido. Y también habían sido afectados por este virus y esta situación. Pero aún así, anteponiendo aquellas situaciones que hayan podido venir malas a nuestras vidas, había un gozo, había una confianza en el Señor. Y lo decían y lo proclamaban y decían, regocíjate en el Señor. Y otra vez, regocíjate. Y terminamos ahí todos gozosos diciendo, gloria a Dios. Que Dios ha sido bueno. Que Dios ha estado pendiente de nuestras vidas. Y así es como yo he podido sentir a la iglesia, que Dios ha estado velando por su iglesia, por cada uno de nosotros. Y a pesar de esa dificultad nos hemos mantenido firmes, agradecidos, confiados de que el Señor nos protege y de que además está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. A pesar de las situaciones. Quería leer la palabra de Dios en Habacuc 3, en el versículo 17. Ayer cuando estamos en la vigilia empezaron a decir versículos y al final me ha sido esta inspiración para poder sentir, ¿no? De que todos estamos en un mismo sentir. Que no es que la confianza la tenga el pastor, sino que la confianza la tiene su iglesia. Que la gratitud no es de uno solo, de dos, sino de que hay gratitud en su iglesia por cómo Dios ha cuidado de su iglesia. Y que lo único que nos ha faltado, lo único que teníamos necesidad de ello, lo hemos tenido. Que era el poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo demás, como decía Pablo, lo he tenido por basura. Si viene, gloria a Dios. Pero si no está, igual me da, porque no depende de lo que tengo, de lo que esté viviendo, para cómo se pueda sentir mi vida. Mi vida se siente satisfecha en Cristo Jesús. La vida de la iglesia se siente satisfecha, completa en Cristo Jesús. Decimos Habacuc en el capítulo 3, versículo 17. Fijaros lo que está diciendo Habacuc. Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice, con todo eso, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace que mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué bueno es cuando yo veía ayer a los hermanos y hermanas ahí y estaban andando en las alturas, por encima de lo natural, en lo sobrenatural, en el hueco de la mano de Dios. Porque al final, como decía, el Señor ha sido mi fortaleza. Y por eso me alegraré y me gozaré en Él. Y ayer nos decía Marina y el Señor me decía, regocíjate y vuélvete a regocijar una vez más. Y así está en la iglesia, regocijándose en el Señor. Porque aunque nos falte todo, aunque haya sido un año, por decirlo, desastroso, como dice la palabra, con todo lo que hemos pasado, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué expresión tan hermosa tenía Habacuc. Y qué expresión cuando yo la oía ayer en esa última vigilia de agradecimiento que teníamos ayer a la noche. Esa expresión decía, a pesar de las circunstancias que hemos estado viviendo, Dios ha sido bueno con nosotros. Me gozaré en todo como Dios me ha guardado, como Dios ha estado pendiente de mi vida. Aunque la situación sea mala, aunque nos falte todo, aunque no haya fruto de nada que haya hecho, como que parece que ha sido un año perdido. Yo cuando miraba este año digo, Señor, parece como un año perdido. Con todo el trabajo que hay que hacer en la obra de Dios y parece que nos has tenido ahí sin poder trabajar. Pero eso no era cierto. El Señor ha estado obrando. El Señor ha estado preparando los corazones. El Señor ha estado en mi vida, en tu vida, en la de muchos, en aquellos que no conocen al Señor todavía. Dios los está preparando para aquello que tiene para ellos. Y en esa expresión es la que tenía Habacuc. Con todo, Señor, aunque tú me quites todo, aunque tu plan sea el de humillarnos y ponernos ahí en la necesidad para tener que reconocer aquello que teníamos y que hemos perdido, o en aquello de que pensamos de que ya, lo habíamos ganado por nuestras fuerzas, que habíamos puesto nuestra confianza, aunque haya perdido todo eso, dice, yo me gozaré en el Señor. Y si os dais cuenta, Habacuc parece que era un nombre, ¿no? Dicen el profeta preguntón. Siempre estaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué? Si os dais cuenta, parece un niño, ¿no? Habéis sido los niños cuando empiezan como a despertar, que empiezan... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hace esto. ¿Y por qué? Y lo otro. ¿Y por qué? Todo por qué. Como si sería un niño. Todas las cosas que Dios le decía que iba a hacer. ¿Y por qué? Cuestionando todas las cosas que Dios le decía que iba a hacer. ¿Conoces tú alguna así? Sí, ¿no? Alguno que empieza y ¿por qué, Señor? ¿Y por qué? Parece que se nos ha quedado como un disco rayado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no entendemos? Porque somos como esos niños que al final no entienden y quieren con su mente el comprender lo que Dios está diciendo. Y así hemos sido tú y yo, que hemos estado cuestionando, preguntando al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de la gente buena sufre y aquello de que no buscan a Dios escapan impunes? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué tarda tanto Dios en ejecutar la maldad de este mundo?
¿Por qué? Muchas veces es lo que nosotros decimos. Y vemos de que muchas veces Dios responde rápido y nos dice el por qué, y otras veces se queda callado y no nos dice nada. Y nosotros nos quedamos con ese por qué. Pero algo que tenemos que tener claro es que Dios siempre tiene el control. No importa tanto el por qué. ¿Para qué te interesa saber el por qué? Si lo importante es que Dios está pendiente de cada una de las cosas. Si lo importante es de que Dios conoce tu vida y conoce lo que es bueno mejor que tú. Porque Dios ha marcado un plan perfecto para tu vida. ¿Por qué no abandonarte en esa voluntad de Dios, que es mucho mejor que la tuya? Es más que intentar comprender con tu mente limitada aquello que Dios quiere hacer contigo. Dice que Habacuc no entendía el porqué de las cosas. Y nosotros muchas veces no entendemos el porqué de las cosas. Dice, ¿por qué tu pueblo te da la espalda y parece que no pasa nada? Cuando uno empieza a leer el libro de Habacuc, creo que viene queja. Primera queja de Habacuc. Preguntando, ¿y por qué? Aquellos que no te buscan, aquellos que están haciendo maldad, aquel pueblo que te ha dado la espalda, ¿por qué no les pasa nada? Eso es lo que le estaba preguntando. Eso es lo que muchas veces preguntamos nosotros. Dice el Señor, vuestras palabras han sido duras contra mí. Y claro, eso es como nosotros, pero ¿qué hemos dicho, Señor, contra ti? Dice, en vano es servir a Dios. No solamente prueban, tientan a Dios y escapan impunes, no les basta todavía con eso, sino que todavía son prosperados. Eso lo has dicho tú y eso lo he dicho yo en algún caso. En vano es servir al Señor. Porque parece que aquellos que no sirven al Señor, y les va la vida, parece aparentemente mejor que a ti y que a mí. Y al final Habacuc lo que está diciendo, ¿y por qué este pueblo de que te está dando la espalda no les pasa nada? ¿Por qué? Parece que queremos nosotros decir cómo Dios tiene que hacer las cosas. Y el Señor le dice, ¿no?, de que levantará allí a los caldeos una nación cruel para castigar a su pueblo. Entonces entraba lo mismo. ¿Y por qué con esto? ¿Por qué vas a coger a estos impíos? Además de que crueles para castigar a tu pueblo. Siempre está el porqué. Si es blanco, porque es blanco. Y si es negro, porque es negro. Como aquellos que vienen a la iglesia y siempre les sacan una falta. Si no les gustan las paredes, es que la iluminación, y si no es el pastor, y si no son las sillas. Pero siempre le estaban buscando una excusa. Al final, para no tener un encuentro con Dios, para no obedecer a Dios. Porque no se quieren sujetar a Dios. Y empiezas con los por qué. Dice de que Dios ha levantado. Dice, no, yo voy a levantar, yo voy a traer contra vosotros una nación cruel. Contra aquellos que me habéis dado la espalda. Con aquellos que os habéis abandonado al pecado. Porque algo que tenemos que aprender es que la paga del pecado es muerte. Y que Dios hace justicia. Y aquello que siembres, aquello vas a recoger. Y por desgracia, muchas veces, aunque se llame pueblo de Dios, el pueblo de Dios la abandona y se aparta. Igual que el mundo. Le da la espalda.
Pero vemos de que el mundo también es castigado. También viene aquello que siembra para sus vidas. Dice de que levanta una nación cruel y en estos días de que estamos leyendo ahí del 26 al 30 los capítulos de Ezequiel, profecías, y empieza contra Tiro, cuando llegamos ya a las últimas ahí, contra Egipto, dice, mira, a Nabucodonosor le dice, yo te voy a dar Egipto, ya que Tiro no tenía, como dice, para cobrarte en economía, en riquezas, ahora te voy a dar Egipto para que de allí puedas sacar tu botín, por lo bien que me serviste. Y yo me ponía a pensar y digo, Señor, pero qué servidores, si tu palabra dice que son crueles, usas. Dios, a veces tienes que coger estas personas, estas naciones crueles, para castigar a aquellos de que le están dando la espalda a Dios. Dice, con la misma vara de medir que midas se te medirá. Y dice de que levanta aquella nación. Los caldeos dicen, una nación que iba a arrasar con todos ellos. La iba a arrasar total. Y si os dais cuenta, cuando estamos mirando hoy a nuestro alrededor, vemos de que todo está siendo arrasado. Vemos, ¿no? Un año, hemos dicho, muy difícil, de muerte, de pobreza, de temor, de inseguridad. Vemos de que toda la humanidad ha sido arrasada. Y muchas veces decimos, no entiendo el porqué. ¿Tú crees que no entiendes el porqué de las cosas? Porque en vez en cuando viene a nuestras vidas un trato de Dios, y a veces duro, y a veces que es hasta la nación entera, a veces es hasta el mundo entero, porque el mundo ya le está dando la espalda a Dios, porque no quiere saber nada de Dios. Y le está diciendo de que levantará una nación que los arrasará. Y yo cuando miraba este año para atrás digo, Señor, a veces pensamos de que Dios tiene que levantar una gran nación, ¿no? Para, como vemos en la Biblia, para castigar a aquellos que le dan la espalda a Dios. Pero vemos de que Dios a veces levanta una gran nación, como Él puede hacerlo con un bichito pequeñito que ni lo vemos, y humilla a toda la humanidad y la pone de rodillas delante de Él, a reyes, gobernadores, a los más altivos, aquellos que se creían autosuficientes, aquellos de que se gozaban en su seguridad, de sus riquezas, de su material, de lo que ellos eran. En un instante, el Señor los dobla, quebranta sus rodillas y hacen que se rindan delante de Él. Y es verdad que muchas veces decimos, ¿qué culpa tengo yo? Si yo le estoy buscando al Señor. Pero a veces también aquellos que buscamos a Dios, aquellos que nos llamamos cristianos, aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, también pagamos las consecuencias de aquellos impíos. Dice que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Que cuando llueve, llueve para justos e injustos. Y también muchas veces pagamos las consecuencias de este mundo que le ha dado la espalda a Dios. Como si serían daños, ¿no? Colaterales, así creo que lo llaman, ¿no? En la guerra, ¿no? Cuando hay alguna víctima inocente, dice, no, son daños colaterales. Pero hasta de esos daños colaterales uno aprende y ve el amor de Dios. Porque vemos de que puede haber una guerra, pero no todos mueren. Cuando Dios corta el grifo de la lluvia, dice de que todos sufren sequía.
Elías decía, hasta que no sea por mi palabra, no va a llover. Y él sufrió también las consecuencias de la sequía. El pueblo de Dios sufrió las consecuencias de la sequía, porque le había dado la espalda también a Dios. Pero había una diferencia. A Elías le traían los cuervos de comer. Elías tenía el arroyo para poder beber. Y cuando parecía de que un sustento se acababa, el Señor, no sabemos cómo, pero levantaba otro. Vete, yo he preparado, he dado orden a una viuda allí que te dé de comer y de beber. Y qué bueno es el poder ver de que a pesar de que en esa dureza que hemos estado viviendo, este año terrorífico que va a ser escrito en los libros de la historia, bueno, yo creo que es lo peor que, por lo menos de lo que hemos vivido nosotros seguro, que queda marcado como algo que queramos olvidar. Algo de que decíamos, qué mal, peor imposible. Pero Dios ha estado pendiente de nuestras vidas. Dios nos ha suplido cada una de las necesidades que hemos tenido. Dios nos ha preservado la vida, y eso que algunos... Y eso que algunos, aquí mismo en la propia iglesia, se contagiaron, gente de riesgo, con muchas posibilidades de haber salido mal. Pero el Señor los ha sustentado y aquí los tenemos, ¿no? Que pueden dar testimonio que Dios ha sido bueno, que los ha guardado. Y por eso ayer no hacía más que oír ese agradecimiento a Dios. Dice, aunque no haya el fruto de la vid, ni el de la uva, ni aunque no haya vaca, ni haya oveja, ni haya grano en el granero, me da igual, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Decía, a pesar de lo que ha habido a nuestro alrededor, Dios ha sido bueno con su remanente, con aquellos de que al final ponían su confianza en Él. Y sí, está claro de que nos vamos a manchar de sangre, que nuestras ropas se van a impregnar de lo que hay a nuestro alrededor, que vamos a ir oliendo olor a muerto a nuestro alrededor, porque esas consecuencias las pagamos al final todos. Cuando el mundo le da la espalda a Dios, al final también nosotros somos perjudicados. Pero fijaros lo que estaba diciendo el salmista: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Qué bueno es de que veremos a nuestro alrededor personas que caerán, personas de que lo perderán todo. Veremos de calamidades que las estamos viendo, pero a ti no llegarán. A ti no llegarán, porque cada uno de nosotros hemos sido guardados en el hueco de la mano del Señor, a pesar de la que estaba cayendo. Y por eso dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Y por eso Habacuc puede decir, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que podemos decir que nos gozamos a pesar de todas las dificultades que hemos podido tener, porque Dios ha sido todo en nuestras vidas. Como Santa Teresa de Jesús decía, solo Dios basta. Muchas veces criticamos a aquellos de que si católicos, que si no sé qué. No, aquí no hay denominaciones, hay corazones entregados al Señor, confianza en el Señor. Y ella decía, lo demás me sobra, solamente la presencia de Dios en mi vida me basta. Y así nos hemos sentido cada uno de nosotros. Se puede caer el mundo entero, pero sabemos que nosotros estamos mantenidos con la mano de Dios. Y eso nos basta, eso nos da seguridad, eso nos da confianza. Dice, aunque se agoten los recursos, dice, nos gozamos en el proveedor. Aunque se agote todo, aunque nos quiten todo, nos gozamos en aquel que provee para nuestras vidas. En aquel que al final ha estado pendiente de nuestras vidas. Muchas veces ponemos nuestra confianza en lo que tenemos o en lo que somos.
Y estoy hablando de nosotros, ¿eh? No estoy hablando de aquellos que no conocen a Dios, no, de nosotros. Muchas veces hemos puesto nuestra confianza en lo que tenemos. Tengo un trabajo, tengo una casa, tengo unos hijos, tengo un coche, tengo. Y como tengo, parece que ya estoy seguro. O soy un médico, soy un profesional, soy un albañil y tengo bueno, no sé lo que. Muchas veces hemos llegado a poner nuestra confianza en aquello que teníamos o que éramos. Pero Dios dice aquí en Habacuc que ya había profetizado de que todo eso iba a ser quitado, todo iba a ser destruido. Yo cuando veo las guerras, cuando ves en sitios que han estado en guerra y salen y no ven más que ciudades pero arrasadas, solamente hormigón retorcido y que parece que no hay ni una planta en vida. Terrorífico, todo perdido. Y alguno, porque seguramente que todo se pierde, pero las deudas con los bancos y eso seguramente que estarán en un sitio que no se perderán y todavía quedarás como deudor. Pero dice, aunque parezca que tarda, llegará. Y nosotros podemos dar testimonio de que ha llegado, que lo hemos estado viviendo en este año, que todo en aquello que había sido puesta nuestra confianza, al final había desaparecido. Nuestros recursos, nuestros valores, lo que yo era, lo que yo hacía, lo que yo tenía, no ha valido de nada. Secuestrados hemos estado en nuestra casa, el que tenía casa. Igual en una habitación, y con 2 o con 3 o con 4. Y gloria a Dios, que el Señor no nos ha desamparado, y aunque sea, hemos tenido un techo y hemos tenido de qué comer. Porque el Señor ha hecho como Elías, mandaba a aquellos cuervos a que le traerían a dar de comer. Y algunos, así, a mí pueden decir que se han visto, que la provisión llegaba del cielo a sus vidas. Porque no había recursos. No, aquello que tú eras, que sabías que tenías, no valía para nada. Nuestra dependencia ha sido del Señor. Y muchas veces nos es necesario el perder todas estas cosas para valorar. Cuando uno tiene, al final se cree de que, bueno, es como los niños, se creen que abres el frigorífico y la comida está ahí. No saben lo que cuesta ganar, lo difícil que es llenar ese frigorífico. Y las lágrimas que uno derrama cuando no tiene para llenar ese frigorífico, no saben. Lo único que saben es que en el frigorífico hay comida y que tiene que haber comida. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual, tenemos que perderlo todo para poder valorar. ¿Y quién nos iba a decir que vamos a valorar cosas tan simples? Un abrazo, un paseo, todo el mundo. Antes todo el mundo pensaba, a ver si termino de trabajar y lo único que quería es irse a casa, tumbarse en el sofá y déjate de paseos que estoy que no puedo más. Y de repente todo el mundo quería hacer deporte, te dejaban salir una horita y todo el mundo vestido de deporte y todo el mundo. Te digo, pero si no he visto tanto deportista en mi vida. O sea, bueno, hasta yo, hasta yo, o sea que ya por eso digo de que todo el mundo, porque si yo también, o sea, de ahí para abajo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Nos era? Yo el primer día que pude salir, no sé cuánto estuvimos, 3 meses, yo no sé, a mí se me hizo eterno eso. Que sales, vamos, me encontraba hasta extraño en la calle. La tenía que mirar diciendo, pues, y andaba y qué sensación, qué alegría. Cuando, aunque a pesar de que sabemos que no nos podemos abrazar y tal, pero al final no te resistes ya en la tentación y la abrazas y vamos, y es como si te habrían dado un billete de 500.
Bueno, no sé, a ver, que me lo den y ya hago la comparación. Pero sabe a gloria. Cositas de que antes despreciamos, no valoramos, y ahora no saben que vamos, qué delicia. Y Dios ha tenido que hacer todo eso en nuestras vidas. Ha tenido que romper todos nuestros esquemas que había en nuestra vida y resetear, ¿no? Como dicen ahora, no, ya la nueva juventud, ¿no? Resetear, ¿no? El disco duro. Y dice, no, ahora hay que meterle ya otro sistema operativo mucho más adaptado al día. Y el Señor nos ha reseteado y nos ha puesto otro sistema operativo conforme a su voluntad. De que haya agradecimiento, o sea, por las pequeñas cosas. Ahí cuando ves en la tele o oyes por ahí, llevo desde marzo sin abrazar a mis nietos. Sin darle un beso, y les ves allí a los hombres con un sufrimiento, a las mujeres con un sufrimiento, te decís que son todo para ellos. ¿Cómo se valora aquello que a veces no? Bueno, tenemos que perderlo para poder disfrutarlo luego otra vez. Pero fíjate, a pesar de esa situación que Dios dice de que vais a ser destruidos. En el caso nuestro, esa situación de decir, ya ha pasado la destrucción. La hemos vivido. Pero fijaros lo que al final está diciendo el profeta. Con todo eso, yo sé que él tenía en su mente que Dios no les había fallado. Y yo cuando estaba allí escuchando allí a las hermanas, ¿no? Allí en la vigilia, y la verdad que había un gozo, yo no sabía, estaba escuchando y me daban ganas de llorar, me daban, no sé, era algo raro, porque decía, con todo lo que hemos vivido, pero al final cada uno tenía su mente de que Dios no nos había fallado, que Dios había estado con nosotros, que Dios nos había perseverado, y había agradecimiento y confianza en el Señor, porque algo que tenemos que tener cuenta de que Dios cuida de su pueblo. Dios está pendiente de cada uno de nosotros, a pesar que estemos pasando por un desierto. Porque muchas veces nosotros entendemos como que estamos pasando por un desierto, como que Dios nos ha dejado, como que Dios nos ha abandonado. No, era cuando más pendiente estaba Dios. Cuando el pueblo de Dios pasaba por el desierto, cuando el pueblo de Dios estaba en esclavitud, dice que les abrió. Cuando estaban con la espada y entre la espada y la pared, que así muchas veces nos hemos visto nosotros allí, ¿no? Con los egipcios, el mar rojo, dice que Dios abrió el mar rojo. Cuando estaban en el desierto que decían, aquí nos moriremos de hambre, porque no había. Porque mirarías para donde mirarías, no había más que desierto, más que destrucción, más que pobreza. Dios mandaba el maná para su pueblo. Que a pesar que era un desierto, iban allí al imposible, a la roca, que aquello que parecía todavía más seco, más duro, y brotaba agua. Que ni sus propios trajes, sus vestiduras, aguantaron todo el proceso. 40 años por el desierto. Y llegaron con los zapatos salidos de tienda. Y sus chaquetas. Y sus vestidos. Los preservó el sustento. Hasta el último momento. Y cuando digo hasta el último momento fue el de cumplir la promesa que Dios les había dado. Qué bueno es entender de que si nosotros nos fijaríamos en ese proceso que ha habido, ha venido destrucción, ha venido la paga del pecado, claro que ha venido. Estamos viviendo las consecuencias, claro que estamos viviendo las consecuencias, pero no como los demás. No como los demás. En el hueco de la mano del Señor. Con la provisión, como aquellos de que andaban en el desierto, la prueba, la dificultad. Pero Dios traía cada día la provisión.
como el maná, cada día, no para montones. No, es que lo estoy pasando justito, pues es que eso es lo que Dios quiere, para el día. No quieras amontonar, ¿para qué? ¿Qué sabes si el Señor viene hoy mismo? ¿Para qué quieres hacer graneros y amontonar? Si igual el Señor viene a pedirte tu alma, hoy mismo. Pero Dios ha suplido cada una de nuestras necesidades. Yo puedo decir que ha suplido mis necesidades, pero es que os conozco, a cada uno de vosotros, y ha suplido vuestras necesidades. En un desierto, sí, en un desierto. Pero ahí Dios ha manifestado. Cosa de que en otros no he visto. En aquellos que no buscaban a Dios, aquellos que no eran pueblo de Dios, no lo he visto, han caído. Y seguirán cayendo. Pero nosotros hemos sido preservados. Y como he dicho, nos ha ido dando el sustento, pero hasta poder alcanzar la promesa que Dios tenía para nuestras vidas. No pienses de que lo que Dios tiene para nuestras vidas es esto. Dios no tenía el desierto para su pueblo. Dios tenía la tierra prometida de Canaán, donde fluía leche y miel. Tierra de bendición. De allí es a donde el Señor nos encamina. Es verdad, con un trato, con una preparación, que podamos disfrutar de aquello que Dios nos ha dado, igual que de esos abrazos que estamos hablando, o de esos paseitos, o de cualquier cosa de que antes ya no disfrutamos. Ahora vamos a disfrutar las bendiciones de Dios. Cuando nos dé aquella promesa que Dios tenía, la vamos a disfrutar, vamos a decir, esto es lo que Dios tenía preparado para mí, y la vamos a saborear. Fijaros lo que dice David. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Como el Señor nos ha preservado hasta en el último momento, hasta en el desierto. Que claro lo tenía David. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguna de las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida. Y si vemos la Biblia, al final no deja de decir lo mismo. Recuerda lo que Dios hizo contigo. Recuerda de dónde fuiste arrancado. Del pozo de la desesperación, del lobo cenagoso. Recuerda de dónde te sacó el Señor. De Egipto, de casa de servidumbre, de la esclavitud. Recuerda todo. No olvides ninguno de sus beneficios. Cuando vayas a la tierra que yo te prometí, la tierra que yo te daré, dice, no te olvides de todo lo que hizo el Señor por ti. Qué bueno es. Qué bueno es cuando nosotros andamos en esa confianza de ver cómo Dios nos ha estado guardando, bendiciendo, y podemos decir, así lo seguirá haciendo. Así lo seguirá haciendo. Yo pondré mi confianza en el Señor. Porque así es. Y es un tiempo de gozarnos en el Señor. Y muchas veces decimos, pero Señor, ¿cómo me voy a gozar con las situaciones que estoy pasando? Pero la palabra de Dios nos dice que la prueba, la dificultad del cristiano es cuando se hace fuerte. Fijaros lo que dice Santiago, hermanos míos, tener por sumo gozo. No que, bueno, sí, el Señor. No, dice con sumo gozo. Regocijaros en el Señor. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice, mas tenga la paciencia obra completa para que seáis perfectos y cabales y no os falte cosa alguno. En estos momentos de dificultad, de tal es cuando tenemos que estar gozándonos. Tener por sumo gozo.
de que estáis siendo probados, pero que estáis saliendo aprobados. Qué bueno es el poder entender de que al final las pruebas del Señor perfeccionan nuestras vidas para poder alcanzar aquello que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Dice, le oí a alguien que los cristianos no andamos en el valle de sombra de muerte. Porque dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice, no andamos en el valle de sombra de muerte. Aquellos que somos de la fe. Sino que dice, andamos en las colinas de la fe. Que cuando lo escuché digo, qué expresión más bonita, es verdad, los cristianos no andamos en derrota y no andamos, ay pobrecito, ahí asustados. Los cristianos andamos como dice la palabra, por las colinas. El Señor es mi fortaleza, el cual hace que mis pies como ciervas, en mis alturas me hace andar. Nosotros no andamos en lo natural, ahí entre los muertos. No, andamos en las alturas, en lo espiritual, en lo sobrenatural, por encima de las circunstancias. O sea, déjate de llorar. Déjate de temores. Y vive en fe donde Dios te ha puesto. En las alturas. Tú mira desde arriba. Donde puedas ver el plan de Dios. Donde puedas ver cómo Dios está obrando en tu vida. Y por eso decía Pablo, no, y nos exhortaba, regocijaros en el Señor siempre. Regocijaros en el Señor siempre. Dice, otra vez os digo, regocijaros en el Señor. Porque el Señor está cerca. Está cerca, lo tenemos cercano. Aquello que Dios tiene preparado para nuestras vidas, ya estamos más cerca de ello. La victoria ya está más cerca que antes. Y dice, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, no en nuestras circunstancias, que muchas veces es lo que parece que tenemos. Pablo decía de que él proseguía la meta, no se había quedado en las circunstancias. Muchas veces vamos andando y pensamos de que como que ya hemos llegado y pues si es esto lo que el Señor tiene para mi vida, igual no merece mucho la pena. No, dice que proseguía el premio del supremo llamamiento. Él sabía de que tenía que, para entrar a aquella promesa, a la tierra prometida, tenía que pasar por el desierto. Pero no se quedaba en el desierto. Ni tú y yo nos vamos a quedar en el desierto, sino que vamos a proseguir yendo para adelante. Dice, olvidando, no ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, no a lo que está delante. Dice, olvidándome de todo aquello que hayamos tenido que pasar, del trato de Dios para nuestras vidas y extendiéndome hacia adelante. ¿Para qué? Dice, para alcanzar aquello por lo cual fui yo alcanzado, Cristo Jesús. La recompensa entera. El mejor regalo que Dios tiene para nosotros. Y lo que no podemos es andar como aquellos, ¿no? De que Pablo dice que son enemigos de la cruz. Qué duro, ¿eh? Cuando Pablo dice, no, estos son enemigos de la cruz. Al final, su final, dice, será de perdición. Que su Dios es su vientre. Y su gloria, dice, su vergüenza. Y dice, que solamente piensan en lo terrenal. Nosotros no podemos estar buscando las cosas de este mundo. ¿Cómo que eso te va a dar la felicidad? Tu felicidad no puede ir de que si tienes un coche, tienes una casa, o si tienes hoy más que ayer. Porque eso tarde o temprano será quitado y ya hemos sido probados. Ya hemos sido probados en todo eso. Tarde o temprano volverá a ser quitado si tu confianza está puesta ahí. Porque al final eso dice, de los cuales serán de perdición. Porque solamente buscan las cosas materiales, el agradarse
a sí mismos. Pero tú y yo no somos de eso. Nuestra mirada no está puesta a la tierra, sino en el cielo. Dice, de donde viene nuestro Salvador. Y por eso Pablo podía decir, regocijaros en el Señor siempre. Y decían, no solamente regocijaros, sino decían, otra vez, regocijaros. El Señor está cerca. Vuestro socorro está cerca. Vuestro premio, vuestra tierra prometida está cerca. Aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Aquellos que buscan al Señor. Jeremías estaba diciendo que bendito aquel que confiaba en el Señor. Bienaventurado el que confía en el Señor. Que decía que será como árbol plantado junto a las corrientes. Cogía el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado será como árbol plantado junto a las corrientes, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Aquellos que confían solamente en el Señor. Que no ponen su mirada en las circunstancias. Que no se dejan llevar por las situaciones. Y por eso decía, por nada estéis afanosos. Por nada. Que dice, dejar que sea Dios quien nos levante cuando fuere el tiempo. Por nada te afanes. Tú no quieras adelantar los tiempos de Dios. Lo que tú tienes que hacer es humillarte. Fijaros, Pedro, que lo que nos dice. Humillaros, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te ensalte cuando fuere el tiempo. Tú lo que tienes que hacer es decir, yo ya no voy a ir en mis fuerzas. Yo ya no voy a pretender quererlo hacer yo. Sino, humíllate y deja que Dios sea quien te levante. Abandónate en las manos de Dios, reconociendo tu necesidad, tu dependencia de Dios. Y Él te ensaltará cuando fuere el tiempo. Hemos dicho de que esto no era lo que proseguimos a la meta, al premio, olvidándonos lo que está atrás. Sí, nos vamos a humillar y además con gozo, y no nos importaría quedarnos ahí, humillados delante de la presencia de Dios, porque sabemos que Dios está pendiente de nuestras vidas, porque sabemos que hasta la prueba, la dificultad, hacia los desiertos, Dios ha estado supliendo cada una de nuestras cosas. Pero además sabemos de que un día Dios nos recompensará y nos dará aquello que nos ha prometido y nos ensaltará. Dice, descansando en Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué bueno. Quita tus cargas, tus preocupaciones. Ponlos en la mano del Señor. Como decía, humíllate. Reconoce tu necesidad y dile, Señor, yo no puedo llevar ni mi vida. Yo igual me encierran y no tengo ni cómo buscar el sustento. Pero tú sí puedes hacer que los cuervos vengan y me traigan de comer. Y vemos de que Abacú aprendió a no cuestionar a Dios. Tenemos que aprender a dejar de cuestionar a Dios. A dejar tanto el por qué esto, por qué lo otro, por qué. Abacú aprendió a vivir una vida confiando en Dios. Sabiendo de que Dios cuidaba de su pueblo. Que Él estaba pendiente de cada una de las cosas. De cada una de las necesidades de su pueblo. Y lo que Él tenía para su pueblo era mucho mejor. Y cuando pasa todo esto, cuando se cumple el plan de Dios, porque hemos dicho que no nos vamos a quedar ahí en el desierto, sino que vamos a alcanzar la promesa de Dios. Cuando veamos
aquello que es el plan y la voluntad de Dios para nuestra vida, para su iglesia. Dice, después de todo esto, dice, yo restituiré cuando fuere el tiempo. Yo os levantaré, dice, os ensaltaré cuando fuere el tiempo. Yo os levantaré, yo os bendeciré, yo os entregaré la tierra de Canaán que tanto, pero dice, con gozo perpetuo. Ya no habrá llanto, ya. Fijaros cómo Isaías refleja a aquellos que después de la prueba, después del trato de Dios, después de esa situación que estamos viviendo, de los porqués, pero al final ya abandonamos el porqué y confiamos en el Señor. Entonces es cuando el Señor obra. Y fijaros ya cuando Dios decide completar esa obra que quiere hacer en nuestra vida. Dice, ciertamente volverán los redimidos del Señor. O sea, volveremos, nos levantaremos para el Señor. No pienses que te vas a quedar siempre ahí en el desierto, en la esclavitud. No. El Señor otra vez dice que nos levantará. Ciertamente volverán los redimidos del Señor. Volverán a Sión cantando. Gloria a Dios. Dice, con gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Y el dolor y el gemido, dice, huirán. Gloria a Dios. El plan de Dios es que es perfecto para nuestras vidas. Aunque parece de que por un momento estamos ahí pasando el trato de Dios, pero los planes de Dios son perfectos, son de bendición. Fijaros, Jeremías. Así podríamos estar leyendo todos los profetas. Pero Jeremías mismo, cuando dice, cuando se cumpla el tiempo, dice, no, nos visitará. Y el tiempo se está cumpliendo. El tiempo se está cumpliendo. Dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Aleluya, aquella de todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, que había hablado en su palabra para cada uno de nosotros, para su iglesia. Dice, entonces no despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué pensamientos son? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cómo dice? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué bueno es entender que el propósito, los pensamientos de Dios para tu vida, para mi vida, para la iglesia, son pensamientos de paz, de bien, de bendición, de alcanzar las promesas de Dios, para que tengáis aquello que esperáis, aquello que habéis estado trabajando para ello. Y cuando eso llegue, que está al llegar, dice que la gloria postrera, la de ahora, la de en el momento de que fueron redimidos, en el momento de que fueron levantados, en el momento de que lo sacó de aquella nueva, de la deportación, de aquella, por decirlo, esclavitud, donde Dios los había tenido, cuando los vuelve otra vez a su pueblo, unido solamente siendo uno, su pueblo. Dice, la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Todas las bendiciones de Dios, todos los planes que Dios tenía para tu vida, dice, serán mucho más grandes que los que había de un principio. Por eso, en esta mañana, yo sé que ha sido un año duro. Algunos igual hasta han perdido un ser querido, han perdido trabajo, han perdido, no sé, igual sus casas, bueno, cada uno, no lo sé. Pero lo que sí sé que igual esa incertidumbre nos llevó como el profeta a ponernos a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí esto? Porque yo no creo que nosotros seamos mejor que el profeta Habacuc. No creo que seamos hombres y mujeres, por decirlo, más consagradas que él. Igual podemos ser igual.
Pero no creo que seamos más. Y seguramente de que esas preguntas han venido en esas circunstancias malas, de dolor muchas veces, de pérdida, de destrucción, de arrasar. Además que le decía, con un ejército cruel. Porque este virus, la verdad que si se le puede decir algo es que es cruel. Y ha podido venir esa pregunta, ¿por qué? Y yo no te voy a decir de que Dios te va a dar la respuesta. Igual sí, no lo sé. Porque como hemos dicho, a veces Dios responde rápido y otras veces está callado. Pero lo que sí sé es que Dios tiene el control de cada cosa. Lo que sí sé es que Dios está a los mandos de la nave, a los mandos de la iglesia. Que a Dios no se le escapa ninguna de las cosas. Lo mismo que no se le pasó en tiempo de Habacuc, no se le pasa en ninguna de las cosas. Y lo hemos visto cómo Dios ha traído la provisión sobre nuestras vidas. Y por eso lo que sé, que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz, de bien, de bendición, de alcanzar aquel propósito que yo creé para vosotros, a fin de que tengáis todo aquello que esperáis. Y me gustaría que podríais repetir conmigo ese versículo que hemos empezado, porque ayer lo hacían ahí en la vigilia, con otras palabras, pero el mismo significado. Y yo creo que eso daba gloria a Dios. Ayer había una hermana que decía de que le dolían mucho las rodillas y que ella estaba orando de rodillas para avergonzar al diablo. Yo quiero que hoy podamos decir todos juntos este versículo para avergonzar a Satanás. Para decirle que con su iglesia, con la iglesia de Cristo, no va a poder. Que quiero que me podáis acompañar. Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué le puede decir? Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el Señor es mi fortaleza, el cual hace que mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Dios, de que tú sigas guardando a tu iglesia. Señor, es verdad que han venido muchos porqués a nuestra vida. Seguramente de que también hemos estado cuestionando a cada una de las decisiones que has tomado. Y simplemente era, Señor, porque no las entendíamos. Pero hemos aprendido de que no podemos vivir en aquello que entendemos o que vemos o que oímos, sino que solamente podemos vivir poniendo nuestra confianza en el Señor. El Señor le decía a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y en esta mañana, Señor, queremos vivir por fe, sabiendo que tus promesas son sí. Es cierto, has estado con nosotros, has suplido cada una de nuestras necesidades.
pero que tú tienes algo grande, majestuoso, Señor, para cada uno de nosotros. Que tú no nos has abandonado, que tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor, tú eres nuestro protector y tú eres nuestro Salvador. En esta mañana, Señor, queremos poner nuestra confianza en ti y poder decir con sinceridad, Señor, que aunque nos faltare todo, solamente tú nos bastas. Regocíjate siempre en el Señor. Y ya otra vez, regocijaros. Regocíjate en el Señor. Que haya agradecimiento, cántico de alabanza a su nombre. Que cada vez que te levantes y alabes y adores al Señor y lo reconozcas como tu Dios, como tu Salvador, como tu proveedor, Satanás sea avergonzado. Con su pueblo no va a poder. Con sus hijos, sus hijas, no va a poder. Y Dios nos llevará a ese lugar prometido. Las promesas de Dios son para ti. Pídele al Señor que ponga en ti solamente el querer confiar, el vivir por fe en Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Y no serás avergonzado. Dios cumple sus promesas. Dios tiene planes de bendición para ti. Este es un año que podemos decir que ha sido terrorífico para la humanidad. Pero ayer escuchaba unas palabras que me eran de aliento, que decían, pero es uno de los mejores años para mi vida, decía una hermana. A pesar de todo lo que ha habido a mi alrededor, a pesar de que yo también he sufrido los abates del enemigo, dice, es uno de los años mejores para mi vida, que más tengo que agradecer a Dios. Con todas las posibilidades que tenía de que pasaría una desgracia a mi familia, el Señor la ha guardado. Que haya en nosotros ese agradecimiento. Aunque para el mundo ha sido un año malo, difícil, tener por sumo gozo cuando estéis pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Y para que seáis cabales y perfectos y no falte cosa alguna. El Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno en este 2020. Dios nos ha preparado. Vamos a saborear lo que viene en el 21, pero vamos, va a ser... Eso vas a ver a cielo, todo lo que viene en el 21. Lo vamos a saborear, lo vamos a disfrutar. Y vamos a seguir agradeciendo a Dios porque Él ha hecho todo esto. Háganos llegar tus peticiones de oración, junto con toda la iglesia, el grupo de intercesión, el ayuno. Estaremos orando para que el Espíritu Santo te ministre en las situaciones que estás viviendo. Nos las puedes enviar a WhatsApp, Pastora Olga Garay, Iglesia Restaurados para Restaurar. Bendiciones.